Hola, buenos días para todos. Un domingo más en el que nos podemos reunir para orar, para alabar a Dios y también para escuchar de su palabra. Quiero darle la bienvenida a las personas que se conectan desde Bogotá, también desde las diferentes ciudades de nuestro país y por supuesto a las personas que se conectan en diferentes partes del mundo. También darte la bienvenida a ti que te conectas por primera vez. Disfruta el servicio. Vamos a orar, vamos a empezar orando, pero antes de orar yo quiero leer algunas peticiones, 3 peticiones que van a aparecer en la página de nuestra iglesia para que durante toda esta semana ingreses a la página y por supuesto eleves estas peticiones delante de Dios. La primera petición es: pedimos a Dios que Él proteja a su iglesia, como lo dice Salmos 91 del 1 al 9, que nos cubra con sus alas y que nos permita estar confiados de que nos librará del lazo del cazador. Pedimos a Dios como su iglesia para que nos permita ser llenos del conocimiento de su voluntad, como lo dice Colosenses 1, 9 a 10, para agradarle en todo. Y también pedimos a Dios que como iglesia hagamos nuestra parte de andar en la llenura de su palabra y su espíritu, para que así como dice 1 de Pedro 3:8, Dios por su gracia nos dé un mismo sentir en Cristo Jesús. Así que, teniendo en mente estas peticiones, les pido que me acompañen en oración. Gracias, Señor, te damos porque hoy celebramos la resurrección de tu Hijo Jesús, porque gracias a esta resurrección tenemos esperanza y tenemos vida eterna. Gracias también queremos darte, Señor, por la Biblia, por tu palabra, porque es viva, es eficaz y porque podemos aprender de ella libremente. Hoy te queremos pedir, Señor, que tú protejas a tu iglesia, que nos cubras y nos permitas estar bajo tu protección, que seas nuestro escudo, protegidos de los ataques del enemigo. Te pedimos también que como tu iglesia nos permitas ser llenos del conocimiento de tu verdad, que así como tu palabra dice en Colosenses, te pedimos nos llenes de sabiduría e inteligencia para andar delante de ti, agradándote en todo y llevándote mucho fruto. Queremos pedirte que nos ayudes a que como iglesia hagamos nuestra parte para andar en la llenura de tu palabra, que cada día estemos buscando que andemos en la llenura de tu espíritu y permítenos aplicar lo que dice 1 de Pedro 3:8, para que tú, por tu gracia, nos des un mismo sentir en Jesús. Y finalmente, te pedimos para que uses a nuestro pastor Rudy en la enseñanza, en la predicación del libro de 1 de Corintios. Usa tu palabra en nosotros para que seamos oidores y hacedores de ella. Estas peticiones como iglesia te las queremos elevar a ti y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenos días. En estos momentos nos disponemos a leer la palabra de Dios. Les pido que se ubiquen en sus Biblias en Proverbios 28 y leamos los versículos del 20 al 28. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de persona no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprenda al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Bueno, muy bien, iglesia. Antes de cantar esta mañana a nuestro Señor, vamos a escuchar varios anuncios, cosas bien importantes que necesitamos saber para lo que viene para nosotros en esta semana. Y es que el día de mañana, ¿cierto? Lunes 18 de enero, vamos a continuar con lo que son nuestros cursos del discipulado. ¿Qué significa eso? Que si estabas en las 13, evangelismo y nivel 2 el año pasado, esta semana vamos a estar arrancando, ¿cierto? Nuevamente. Ahora, por las cuarentenas hemos tenido que hacer varios ajustes
a lo que antes en el servicio anterior habíamos presentado, pero pues bueno, digámoslo así, esta semana que vamos a estar iniciando va a ser de la siguiente manera. Las personas que se encontraban en las 3 lecciones, tanto ya sea el lunes, el miércoles o el jueves, vamos a estar reuniéndonos nuevamente por Zoom. Eso sería a las 7 de la noche. Es decir, si estabas en las 3 el lunes, este lunes, mañana a las 7 de la noche, nos vemos por Zoom. También los del miércoles a las 7 de la noche. La idea es estarse conectando por Zoom para pues la clase que vamos a tener, y también de la misma forma los que están en el grupo de las 13 lecciones del jueves. También a la misma vez para el grupo de evangelismo que está con Rafa, bueno, el miércoles 20 de enero, pues ustedes van a estar viendo con anticipación lo que es ese video que Rafa va a estarles enviando, y a las 7 de la noche también por Zoom van a estar reuniéndose para estar explicando, ¿cierto? Y hablando algunas cosas más de la clase de ese día. También todas las personas que se encuentran en el nivel 2, bueno, este jueves, ¿cierto? 21 de enero, 7 de la noche, vamos a estar también encontrándonos por Zoom. ¿Eso qué significa? Que el grupo de Rudy, el grupo de Edgar y mi grupo, cada uno de nosotros, obviamente pues clases separadas, vamos a estar reuniéndonos también por Zoom. Entonces pues para que lo tengamos muy presente, bueno, arrancamos este año nuevamente con nuestros discipulados. Bueno, muy bien, nuestro segundo anuncio tiene que ver con que ya vienen los próximos bautismos. El domingo 31 de enero vamos a estar llevándolos a cabo. Y mira, si recibiste a Jesús en estos últimos días, bueno, que sepas que lo que Dios desea de ti es que te bautices. O si de pronto también estuviste en los grupos de inducción del año pasado y ya tomaste esa decisión de tomar tu primer paso de obediencia, bueno, te pedimos por favor que hagas lo siguiente, que ingreses a la página de la iglesia www.ilbd.org, y ahí en la página principal, en la sección de abajo, va a haber un lugar en donde te pedimos por favor que te registres, y ya luego nosotros vamos a estar contactándonos contigo para pues poderte guiar con todo lo que necesitas llevar y etcétera. Entonces bueno, ya vienen nuestros próximos bautismos. Ingresa a la página si deseas bautizarte y inscríbete. Muy bien, como también ese mismo 31 de enero vamos a tener nuestro sábado virtual a las 6 de la tarde. Y mira, hay tantas cosas por las cuales podemos darle gracias a Dios, queremos alabar a nuestro Señor. Y bueno, ustedes saben, el formato que estamos manejando es el siguiente. Mira, si quieres darle gracias a Dios, te pedimos que por favor envíes un video de máximo 1 minuto a tu líder de ministerio para que podamos irlos agregando ahí al video de nuestro sábado y tengamos un tiempo bien especial. También vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios. Fernando Leighton, el líder del ministerio de adultos, va a estar desafiándonos por medio de la palabra. Así que bueno, un momento bien especial para que también estemos arrancando pues este año con toda. No te lo quieres perder, ahí nos encontramos. Muy bien, y por último, si deseas hacer tu ofrenda y no sabes cómo hacerlo, bueno, que sepas que lo estamos manejando todo hoy en día de manera virtual. Tenemos un instructivo que te podemos enviar, solo tienes que pedírselo directamente a tu líder de ministerio. Y en este instante, por favor, podemos estar también mirando lo que va a ser el horario de la semana. A Cristo por su salvación. Damos gracias a nuestro Dios. Damos gracias por su bondad. Damos gracias a Cristo por su salvación.
seguridad mi Dios me dio una vida nueva en Él, y por Él ahora vivo con poder y con seguridad mi Dios me dio una vida nueva. Aleluya, aleluya. Iglesia, la siguiente canción es una canción que aprendimos hace poco y que nos anima a darle toda la gloria a ese Dios inigualable e incomparable que tenemos. Cantémosle a Él de todo nuestro corazón. Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime. Por la eternidad, multitudes se adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Se adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. La gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Traído aquí y me has dado vida, tu gracia y tu amor. Queremos servir como iglesia unida, cumpliendo
Dios eres real. Regaré en los pueblos tu semilla, las naciones necesitan hoy tu vida. Llévanos, marcharemos donde quieras, en los pueblos, las naciones necesitan hoy de ti. Traído aquí y me has dado vida, tu gracia y tu amor. Queremos servir como iglesia unida, cumpliendo tu misión y contar. Dios eres real. Regaré en los pueblos tu semilla, las naciones necesitan hoy tu vida. Marcharemos donde quieras, en los pueblos, las naciones necesitan hoy de ti, necesitan hoy de ti, necesitan hoy de ti. Iglesia, Efesios 1 nos enseña cómo Dios nos dio una salvación muy grande. Nos bendijo con toda bendición, nos sentó en los lugares celestiales y todo esto lo hizo en Cristo. Y es por eso que Él es ese Cordero que es digno de recibir la gloria y la honra. Y pensando en esto, cantemos las siguientes dos canciones. En lugares que Él mismo preparó, en Cristo Él nos redimió, con su sangre Él nos perdonó, y sus hijos Él nos aceptó, de la muerte Él nos liberó. Así que en Cristo está la vida, así que en Cristo está el poder, así que en Cristo es la victoria. Confía en Él, cree en Él, y Él será tu única alternativa. Envió a su Espíritu a morar en nuestro corazón. Entrégale toda tu vida a Él y vivir según su santa dirección. Decídete a quien tú vas a amar, a este mundo y toda su maldad, o a Cristo quien te ha dado libertad, te da todas las armas para ganar. Así que en Cristo está la vida, así que en Cristo está el poder, así que en Cristo es la victoria. Confía
Cristo está la vida, así que en Cristo está el poder, así que en Cristo es la victoria. Confía en Él, cree en Él, y Él será tu única alternativa. Iglesia amada, ¿cómo están? Qué alegría, así sea por este medio, saber que nos volvemos a ver, que nos volvemos a reunir y podemos disfrutar de este servicio en este día. En lo personal, y porque hace rato no los veo desde el año pasado, un feliz año 2021 para todos. Y podemos decir esto con certeza porque estamos en Cristo Jesús. Y aunque en el mundo hay gran incertidumbre, nosotros podemos decir, sin importar lo que pase, por ser hijos de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo, que siempre, siempre para nosotros lo mejor está por venir. Ahí en Colosenses el apóstol Pablo les dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué tremendo, nuestra esperanza no es solo la vida eterna, no es solo un cielo. Nuestra esperanza es tan grande, tan hermosa y tan buena como Dios mismo, porque nuestra esperanza
es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quisiera comenzar mencionando un par de cosas. Hace rato no nos vemos y tengo algunas cosas por contarles. La primera es obviamente dar gracias a Dios por cómo usó a Rafael Serrano, a Ricardo Walteros, a Edgar Toquica. Saben, sé que la iglesia fue edificada, animada, desafiada, y también sé que aún hubo fruto para la gloria de Dios. Y gracias a estos hombres de Dios que predican la palabra de Dios, yo pude desconectarme. Esta es una palabra que hemos escuchado estos días de varias personas, hablando con el equipo pastoral y con amigos, la necesidad de desconectarnos por un rato, más que nunca en estos días, en donde por todo lado estamos conectados, si lo analizan, y llega uno a cansarse de una forma, a desanimarse, a desenfocarse, pero gracias a Dios por ellos. Dios me permitió salir, tener un tiempo precioso con Dios, con mi mamá, con la familia y aún con Randy y Candy. Ustedes recuerdan a Randy, hombres, hace 3 años, y por años él ha sido parte de nuestra iglesia, pero hace 3 años él vino y predicó ese encuentro de varones. Algunos de ustedes llegaron a Cristo ese día y sé que se acuerdan muy bien de él. Pero bueno, allí Dios nos permitió de verdad desconectarnos, descansar, cargar baterías, reenfocarnos y volver con mucho ánimo para iniciar este 2021. Lo otro que quiero contarles, el domingo 20 de diciembre, la iglesia de Yopal recibió respuesta a una oración de años. Ese día Wilson Casas presentó a la iglesia la familia que estará cuidando de esta obra, y es la familia de mi hijo Daniel Antonio, Ana María y Leti. Dios ha llamado a Dani a Yopal. Ahora quiero decir primeramente que gracias a Dios por lo vivido ese día. Pude ser parte, observarlo, y era ver a la iglesia dando gracias a Dios por Wilson Casas, su amor, su entrega, su pasión por el Señor y la obra de Yopal, la de su familia también. Gracias al equipo que por años fielmente ha viajado y entregado la palabra de Dios. Y también con lágrimas en los ojos, gracias a Dios por Daniel, daban ellos. Y qué bonito escuchar a un par de ellos hablando de cómo Dios les había puesto en el corazón que era Dani. Y bueno, ha sido un proceso lindo, algún día lo escucharán, pero contarles esto. El 20 de diciembre, Wilson Casas, sabiendo que Yopal no es el lugar donde Dios le tiene, ¿verdad? Con un gozo increíble, presentando a esa familia que tomará la obra. Yo les pido que estemos orando por ese proceso. Obviamente es un proceso de salida de la iglesia mamá que, bueno, nos afecta en varias formas, ¿cierto? Dani hace muchas cosas, principalmente el ministerio universitario. Se estén orando por esa transición que, bueno, de alguna manera ya se está dando, no digo más, pero también por esa transición para llegar a Yopal. Así que buenas noticias, de verdad. Y bueno, como el matrimonio de un hijo, ¿verdad? Así es mi sentimiento ahora, de gran gozo. Pero no les miento, algo de tristeza, muy poquita, pero la hay, porque bueno, se va mi hijo, Ana María, quien quiero tanto, mis nietos, pero Dios los lleva y eso me llena de un gozo impresionante. Ahora, tercero, qué increíble, ¿quién iba a pensar? Pero iniciamos el 2021 encerrados. Y obviamente, como ya escucharon en los anuncios, esto afectó los planes que teníamos para el discipulado. Pero sabemos que Dios está en control absoluto. Jesucristo es el que sustenta todas las cosas y ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios. Por eso somos muy flexibles y vamos a usar de lo virtual hasta que podamos regresar a lo presencial. Y Dios usa lo virtual, somos testigos de eso ya por un año casi. Falta un poquito, pero Dios ha hecho maravillas entre nosotros. Ahora lo siguiente, ayer tuvimos nuestra reunión de liderazgo anual y fue virtual, iba a ser presencial, líderes, equipos base, y de nuevo Dios cambió los planes y sé que está en control y lo sentí y lo viví, pero fue solamente con los líderes por Zoom. Ellos ahora en su momento estarán comunicando lo pertinente a sus equipos base
como también a los ministerios en general. Pero lo que sí puedo contarles y quiero contarles en forma muy rápida, el gran resumen para que sepan hacia dónde vamos como iglesia. Bueno, primero es un desafío a vivir un año por fe, no por vista, más que nunca, porque tenemos que tener nuestros ojos arriba, ¿verdad? En la palabra de Dios, en el Dios del cielo y dejarnos guiar por Él. Él sabe lo que está pasando. Ahora, vamos a volver a la iglesia cuando todos puedan volver. Y hablo de reunirnos en el local. Como ya les he dicho, no me da paz Dios por ahora. Yo soy, cuando Él me diga, a tu comando, ¿verdad, Señor? Pero pues para mí la iglesia no es un grupo de personas, cuidado, voy a usar la palabra con mucho respeto, privilegiado, que es mayor de 14, menor de 70 y 130 que caben ahí. Esa no es la iglesia y yo pienso en todos aquellos que no pueden llegar. Vamos a esperar. Entonces, el compañerismo, porque es necesario. ¿Cómo lo vamos a vivir? Bueno, a través de los ministerios. Ya los líderes saben, aún empezamos desde el año pasado, y ese compañerismo bíblico, esa comunión fraternal cristiana se estará dando a través de los ministerios y además a través de la gran mayoría de discipulados. Los discipulados serán presenciales, pero que estén orando, porque solo Dios sabe qué va a estar pasando en una semana, en 2 semanas, en un mes. Somos testigos de eso ya lo suficiente. Pero confiamos en Él y descansamos en Él y nos dejamos llevar de su mano, siendo muy flexibles. Y gracias, iglesia, sé que lo entienden. Ahora, por último, pero muy importante, esta semana pasada, en estas semanas, María, nuestra María Vallejo, perdió a su abuelita, ¿verdad? A Rocío y Ana Delgado, a doña Beatriz. Algunos de ustedes se acuerdan de ella, fiel por años, luego fue a vivir a los Estados Unidos con su hija Rocío, que también fue miembro de nuestra iglesia. Bueno, doña Beatriz, Dios le llamó a su presencia y sabemos que está disfrutando de la gloria de Dios. Y también Dayan Vélez, sé que muchos lo conocemos, yo quiero mucho a Dayan, te mando un abrazo, mi hermano. Él perdió a su señor padre. ¿Qué estoy pidiendo? Que estemos orando por estas 3 familias, por consuelo, por fortaleza, que son necesarios, y también por la salvación de muchos familiares que aún no han llegado a Cristo. Que Dios se glorifique en estas partidas y estamos con ellos en oración. Muy bien. Ya, suficientes anuncios, ¿verdad? Muy bien, hoy estamos retomando después de vacaciones nuestro libro de Corintios y estamos en el capítulo 5. A manera de recorderis grande, estamos aprendiendo, o Pablo más bien debo decir, está corrigiendo la deficiencia de disciplina que se presentaba en esta iglesia. Y nosotros comenzamos hablando de la disciplina en la iglesia, de los versículos 1 al 6. Y yo pido que nos ubiquemos ahí, vamos a leerlo, vale la pena. Meses que paramos ahí, ¿verdad? Bueno, 3, 4 domingos, casi 5 que no hemos hablado de Corintios, aún muchos han llegado, entonces pongámonos al día, ¿verdad? Por lo menos en el capítulo 5. Y del 1 al 6 nosotros aprendimos de la disciplina en la iglesia, 3 cosas que ya les menciono, pero vamos a leerlo para de verdad tener el contexto de lo que vamos a ver esta mañana. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y allí aprendíamos, como les decía, 3 cosas. La primera es la disciplina en la iglesia ante el pecado en la iglesia. Y en Corinto había un pecado de tal magnitud que ni aún se nombraba entre los gentiles. Una ciudad tan pagana, y ellos no hacían lo que se estaba haciendo por parte de la iglesia. Este creyente, porque era hijo de Dios, tenía a la amante de su papá, que no eran creyentes, en una relación sexual obviamente tan inapropiada que ni el mundo lo hace.
Vimos la disciplina en la iglesia ante la instrucción bíblica y Pablo dice esto tiene que tratarse, esto no se puede ignorar y esto es lo que tienen que hacer. Y recuerden, ¿verdad? Ese entregarle a Satanás habla de sacarle de la iglesia, entregarlo al mundo y su príncipe para que allí Dios pueda tratar con él y lograr su restauración. Lo que vimos y aprendimos se logró. Se aprende esto en 2 Corintios, ¿verdad? Ya lo entienden. Y por último, la disciplina en la iglesia ante el peligro latente. Él les dice, no es buena esa jactancia en la que andan. Y luego les hace una pregunta muy retórica. ¿No saben que un poquito de levadura termina leudando toda la masa? Ese pecado no tratado termina afectando a todo el cuerpo de Cristo. Y fíjense, lo vamos a repetir en un segundo, pero era lo que estaba pasando. El caso terrible y que había que juzgar porque era público y abierto y se jactaban era el de este hombre. Pero hay fornicación, y vamos a confirmarlo a lo largo del libro, no era el único que andaba en fornicación y estaban siendo afectados. Muy bien, hasta ahí un buen resumen conciso para entrar en materia. Hoy vamos a estar hablando de tener una celebración santa. Tengamos una celebración santa. Y qué recuerdos tan lindos en esa foto de una conferencia misionera. Ahora, podríamos decir una fiesta santa y vamos a entender muy bien de qué se trata. Es una serie. Les advierto, como a veces lo digo, estamos entrando en terreno sagrado. Este pasaje me ha sacado lágrimas de tristeza, de gozo, me ha erizado la piel, como dice alguien por ahí. Es un pasaje que tiene muchísimo y espero Dios lo use grandemente en nuestras vidas. Así que hoy vamos a comenzar por esa primera parte y vamos a ir, yo creo, bueno, Dios nos va a guiar, pero por hoy despacio, van a ver por qué. Pero esa celebración o fiesta santa, allí debemos manifestar, es donde manifestamos lo que ya somos en Cristo y celebramos por lo que somos en Cristo como hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo y del reino eterno de Dios. Versículos 7 y 8. Oramos y entramos en materia esta mañana. Dice el 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pasaje precioso. Señor Dios, gracias por esta mañana. Gracias de verdad porque nos permites aún lo virtual, Señor. Tú usaste las cartas de Pablo con iglesias que nunca habían visto su rostro. Aquí tenemos una iglesia que ha visto nuestro rostro y más que, por así decirlo, una carta, cada enseñanza que tú nos permites dar los domingos, a los ministerios y en cada servicio. Y tu palabra corre y es glorificada y por eso te damos gracias, mi buen Señor. Yo te pido me uses una vez más, uses tu palabra y nos hables al corazón hoy. Si alguien no te conoce, sálvale, Señor. Edifica tu iglesia, desafíala, Señor, exhórtanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tengamos una celebración santa, manifestando lo que ya somos en Cristo. Versículo 7. Y fíjense, hoy ni siquiera veremos todo el 7, pero leámoslo todo. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora somos una nueva masa, lo somos. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, o como sois sin levadura, como lo menciona la Reina Valera 1909. Muy bien, vamos a hacer lo que siempre hacemos, vamos a exponer el pasaje, vamos a entender las palabras para luego hacer una aplicación práctica a la iglesia y a nuestras vidas, obviamente. Ahora, ese limpiaos pues, ¿cierto? Por lo dicho hasta acá, ese pues es tan importante, ¿cierto? Y sobre todo el versículo 6, todo lo que ya les leí recordando,
porque estaban andando en pecado tenaz, porque tenían que tratarlo, porque se estaban jactando, ignorando, olvidando que un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando el apóstol Pablo les dice limpiaos, pues habla de tratar el pecado como se debe tratar, como les acaba de enseñar, y quitar a ese alguno que anda en ese pecado tan tenaz, entregarlo al mundo y a su príncipe para que Dios trate con él. Si recuerdan, y por si no estabas, la ilustración que Dios nos da de esta verdad es Israel. Cuando falla a Dios, ¿verdad? Y no hay nada que hacer, es sacada de la tierra prometida y entregada a Babilonia, el sistema mundial, y a su rey. ¿Y cómo vuelve Israel? Muy transformadita, muy cambiadita, ¿verdad? Han dejado la idolatría por fin. Pero fíjate, obviamente también implica y nos enseña a tratar el pecado personal, porque como ya les dije, todos estaban siendo afectados. El versículo 1 dice, hay fornicación y tal fornicación. Esta es la más grave, pero hay mucha fornicación en la iglesia. Cuando él dice limpiaos, importantísimo, activo imperativo es la forma del verbo, es decir, este es un comando de Dios y somos responsables de ejecutar, de cumplir, de obedecer este mandato que Dios nos da. La palabra implica en el griego una limpieza profunda. Entonces, ¿verdad? Está sucio y no. Eso habla de echarle todo lo que exista y meterlo a la lavadora y lavarlo bien, ¿cierto? Limpiaos, una limpieza profunda. Y solo tiene 2 menciones, esta palabra griega, en el Nuevo Testamento. La segunda mención, nos enseña siempre Dios con esto, ¿verdad? Está en 2 Timoteo 2:21, ahí en sus pantallas. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y bueno, ya a mi mente a mil y meditándolo, y bueno, ya les leo algunas cosas, pero qué tremendo. Recuerden todo lo que hemos visto en Corintio, y como siempre el propósito de Dios es la salvación de muchos por ese Jesucristo crucificado y resucitado por el mundo, ¿cierto? Tienen que hacer memoria, pero aquí vamos de nuevo, el tema no cambia. Ahora, cuando nos limpiamos del pecado, y pueden mirar el contexto ahí después, pero básicamente cuando nos limpiamos del pecado, primeramente, noten, vamos a ser instrumentos de honra y no deshonra, porque es que Dios siempre se lleva la gloria, a las buenas o a las malas, con dolor o sin dolor, con anestesia o sin anestesia, como digo yo, aquí o allá. Y muchas veces Dios nos quita de este mundo y nos lleva a casa para arreglar las cosas y se lleva la gloria. Y lo que Pablo está diciendo es, ¿no prefieren darle la gloria a Dios siendo instrumentos útiles en sus manos, a las buenas, sin dolor, con anestesia, podríamos decir, usando el paralelo? Y vamos a hacer esos instrumentos de honra para darle la gloria a Dios en forma voluntaria. Cuando nos limpiamos del pecado habremos decidido seguir y servir al Señor, porque esta es la santidad verdadera. Cuando yo decido que Él me salvó y me apartó y me lavó con su sangre para que yo le siga y le sirva, y yo decido hacerlo, entonces soy ese instrumento que se ha dedicado al Señor, verdaderamente santificado. No lo pierdan, en Cristo ya soy santo en los cielos. Pero aquí yo cada día decido si voy a seguir y servir a Dios o voy a seguir y servir al pecado. Y cuando decidimos limpiarnos del pecado profundamente, con dolor en el corazón, entendiendo el gran amor de Dios y su propósito, vamos a seguirle y servirle. Y entonces creceremos y seremos usados por Él, porque nunca olviden que el crecimiento lo da Dios. Y entonces, por la gracia de Dios, en ese proceso diario, llegaremos a ser perfectos, enteramente preparados para toda obra, y qué lindo, dispuestos para toda buena obra. Y en ese instante, limpios, santos, perfectos, seremos instrumentos útiles y poderosos en las manos del Señor. Fíjate, la raíz, porque esta palabra solo aparece 2 veces, pero su raíz aparece varias veces, pero en esa primera mención, su raíz nos enseña muchísimo. Ahí en sus pantallas la encontramos en Juan 15:2 y dice la Biblia, Jesús está hablando, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará el Padre, el labrador,
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Acá está esa decisión que tenemos que tomar de santificarnos, ¿verdad? De servir y seguir al Señor, de limpiarnos del pecado. Y entonces Dios hace una obra maravillosa. En el momento en que decidimos seguirle y servirle, contamos con su respaldo. Y nótenlo, siempre será para llevar fruto, porque es el corazón de Dios, porque es la causa de Cristo. Y todo tiene que ver con esto, ese reino eterno de Dios y lo que hizo por medio de su Hijo para que la humanidad pueda ser parte de ese reino. Y nosotros solo somos una pequeña parte que Dios anhela usar para que más lleguen a la salvación eterna y no al infierno, al reino de gloria, a Dios mismo, Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Limpiaos pues, porque es bíblico, porque un poquito acaba con toda la masa. Límpiense, pues, de la vieja levadura. Y saben, esa palabra, la levadura, ya la estudiamos, ya la entienden lo que es, tipifica el pecado, la mala doctrina, saben lo que hace con la harina, Dios nos lo ilustra, ¿verdad?, en la vida real. Pero fíjate, la vieja habla de lo viejo o añejo, y en la Biblia se usa para hablar de ese comportamiento anterior, obviamente, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, está haciendo referencia a alguno, nuevamente, es el contexto, y noten, en unos momentos les doy un pasaje, no todavía, me estaba acelerando acá, paren, pero enseña a la iglesia a tratar el pecado público. Pablo es lo que está haciendo y continúa y les dice, si entienden lo que este hombre es, quítenlo, entréguenlo a Satanás, ¿verdad? Pero ojo, siempre tiene una aplicación para cada creyente, ¿cierto? Y cada uno de nosotros debe decidir limpiarse de esa vieja levadura. Miren la primera mención, Mateo 9:16. Jesús está hablando nuevamente y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Ahí está nuestra palabra, por primera vez en el griego. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ahora, Lucas nos lo explica un poco mejor y ya les cuento de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí en sus pantallas, Lucas 5:36 les dijo también una parábola. Y noten, es una parábola, ¿verdad? Una verdad espiritual en símil para enseñarnos. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Se imaginan? Tengo dos vestidos, uno viejo, feo, roto y uno nuevecito, recién sacado del almacén. Y agarro un pedazo del nuevo, lo arruino y lo pongo en el viejo, se ve horrible. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo? Bueno, Jesús está definiendo aquí la religión. ¡Qué tremendo! Y nos está dejando saber que es un parche que no ayuda. Que la religión no es más que hipocresía, que son hombres tratando de ser mejores por sí mismos, hombres tratando de cubrir sus muchos pecados, nunca lográndolo. Y mírenlo ustedes mismos sobre toda la faz de la tierra, en todas las religiones que existen. Jesús está diciendo, en este contexto grande, yo no traigo una nueva religión, yo no traigo parchecitos, yo les ofrezco una transformación total, de adentro para afuera, cambiar sus corazones, hacerles nacer de nuevo por medio de una relación personal conmigo, el Hijo de Dios. ¡Wow! Ahora, limpiados de la vieja levadura. Ahora, traducido para la iglesia. ¿Cómo aplica esto a nosotros aún, esta parábola que Jesús nos está dando? Bueno, comencemos por Romanos 6:6, ahí en sus pantallas nuevamente. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre, la vieja levadura, ¿cierto? Hemos sido liberados del poder del pecado. Y fíjate, por la obra de Cristo en la cruz, el cuerpo de pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El mundo no tiene esperanza.
El mundo siempre andará en pecado, porque es como si fuera una sola masa, cuerpo, alma y espíritu, ahí muertos y pegados, por así ilustrarlo o decirlo. Y el cuerpo de pecado controla y domina y tiene poder absoluto sobre el ser. Pero cuando el Señor llega a nuestras vidas, ya no tenemos que servir al pecado. Este cuerpo de pecado pierde su poder en la cruz de Cristo y ya no tenemos que servir al pecado. Y si lo hacemos es voluntariamente. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y noten, es una decisión a tomar cada día. Ahora tenemos opción. Y cada día decidimos despojarnos o no, morir a la carne o no, clavarla en la cruz o no. Y podemos tomar esta decisión por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y en su resurrección al tercer día. Podemos hacer morir al viejo hombre, podemos, es claro, pero tenemos que tomar esa decisión. Cada día muero, dice Pablo, ¿verdad? Ahora, dice que es un hombre viciado. Y es una advertencia fuerte que Dios nos hace. Si damos control a la carne, ustedes tienen idea de lo que es un vicio fuerte e incontrolable. Y es lo que la carne nos llevará hacia donde ella nos guiará. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Saben? Es una decisión diaria que tomamos por lo que Cristo hizo en la cruz, pero es una decisión que cuando la tomamos, si de verdad hemos muerto a la carne, se verá, será real. Y si hemos muerto a la carne, no debemos andar en pecado. Si de verdad se despojaron, ¿qué hacen diciendo mentiras? El nuevo hombre no miente. El cristiano que anda en relación con Cristo y en la llenura del Espíritu no va a satisfacer los deseos de la carne. Miren Primera de Juan 1:6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y en el contexto es pecado, ¿cierto? Mentimos y no practicamos la verdad. No, yo sí, todos los días me levanto, lloro y leo y Chuchito es lindo y yo amo a mi Diosito. Ahí está tu problema. Él no es Chuchito, Él no es Diosito, es Él el Dios todopoderoso. Y el creyente que anda en verdadera comunión con Él anda en victoria. Así de grande y poderoso es nuestro Señor. Y si andamos en pecado, no estamos teniendo comunión con Él íntima, personal. No estamos llegando a la Biblia muertos a la carne, orando por la iluminación de Dios para encontrarnos con el Señor y ser por Él enseñados. Y nos estamos engañando a nosotros y a nadie más. Luego dice, para que seáis nueva masa. Qué interesante. Aquí la forma del verbo es subjuntiva. Si recuerdan, en el griego esto implica posibilidad. No es certeza, es posibilidad. En otras palabras, puedes o no ser esa nueva masa. Ahora ya algunos están en un momento, pero yo nací de nuevo y sí, ya vamos a entender. Y ya van a ver de qué estamos hablando hoy, la importancia de este pasaje. Para que seáis nueva masa, pero de posibilidad. Ahora, sí, tienes razón. Somos nuevas criaturas. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora, qué lindo este pasaje, iglesia, y lo van a entender muy bien. No somos un remiendo. En términos de mecánica, nuestro motor no fue reparado, fue hecho nuevo. Somos nuevas criaturas. Y fíjate, el deseo de Dios para su iglesia es que cada día manifestemos acá lo que ya somos allá, por la gracia de Dios y la obra redentora de Cristo. Pero fíjate, tú decides servir a Dios o al pecado. Manifestar acá lo que ya eres allá. Y es lo que Pablo está diciendo. Ustedes son nueva masa, sin levadura, es lo que son. Demuéstrenlo. Manifiesten acá lo que ya son allá, por lo que Jesús el Cordero hizo por ustedes en esa cruenta cruz.
Y él dice, sin levadura como sois, ¿verdad? Sin levadura como sois. La forma del verbo aquí es indicativa, aquí cambia. Es decir, que es un hecho consumado y real, es lo que somos, ¿verdad? Ahora, fíjate, Efesios capítulo 5, vamos a Efesios capítulo 5, 25 al 27, ¿listos? Comenzando en el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué tremendo pasaje. Ya somos santos, perfectos, sin mancha. ¿Cómo? En Cristo Jesús, y por lo que Él hizo por nosotros, consumando su obra perfecta en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día. Ya es un hecho. Y fíjate, qué tremendo. No importa lo que hagas de aquí hasta que vayas al Señor, ya eres santo y perfecto por lo que Cristo hizo por ti. Pero si entiendes el amor de Dios y cómo Él anhela usarte, esto debería moverte, no a pecar, sino a escoger, seguir y servir a Dios en santidad y mostrar acá lo que ya eres allá. Y Él dice, tienen la opción de andar en victoria porque son masa sin levadura, porque Cristo murió y resucitó por ustedes. Y eso es lo que dice esta primera parte del pasaje. A la iglesia de los Corintios y a la Biblia dice de San Nicolás. Ahora, dos aplicaciones. La primera, por eso tratemos con el pecado, limpiados pues de la vieja levadura. Y esto primero y ante todo por el contexto a nivel corporal, porque recuerden, Primera de Corintios, capítulo 5 y ahora el versículo 13, una vez más para que no haya duda, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y vamos a llegar allá, pero fíjate, ¿quién juzga al pecador perdido? Dios se encarga de ellos, no nosotros. Pero ¿quién se encarga de aquel que siendo ya santo, limpio y perfecto en Jesucristo, anda pecando voluntariamente en la iglesia en forma pública? Voy a presentarlo así. La iglesia. Y es lo que hemos aprendido ya por meses. Espero lo entiendan, si no habré fracasado miserablemente, ¿cierto? Pero fíjate, quítenlo, entréguenlo, límpiense, ¿verdad? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Porque la voluntad de Dios dicta la expulsión de tal creyente, y ya lo hablamos, pero nunca lo olviden. Dicta la expulsión de tal creyente. Pero fíjense, dos cosas claves acá en el texto de hoy y lo que hemos estudiado. Primero, para buscar su restauración. No lo olviden, ya lo estudiamos, no lo puedo repasar hoy todo. Si es necesario, vuelvan al mensaje anterior, a sus notas. Pero lo que Dios busca es la restauración de ese creyente que se ha entregado a la carne. Y va a destruir su carne para que él vuelva arrepentido como volvió este hombre en 2 de Corintios, y lo pueden confirmar, ¿verdad? Pero ojo, una cosa extra de la que no habíamos hablado. No solo para buscar la restauración, sino para buscar la santidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo así? Bueno, de eso estamos hablando hoy. Pero vengan conmigo a Deuteronomio, capítulo 13. Quinto libro de nuestra Biblia, capítulo 13. Deuteronomio, capítulo 13. Ojo, esta es la ley y Cristo ya cumplió la ley por nosotros. Ahora estamos en época de gracia y gracias a Dios por eso. Pero el principio que hay acá permea a la iglesia y aún, como diré y contaré en un segundo, lo hemos vivido como iglesia. No pierdan el principio, es la ley. No se preocupen, nadie los va a matar aquí, nosotros no. Pero fíjense el principio. ¿Listos? 13, comenzando en el versículo 6 hasta el 11. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos,
que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. ¡Wow! Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte! No importa quién es. Papá, mamá, amigo, hijo, hija, esposa, alguien te está incitando a dejar a tu Dios que te sacó de Egipto para que tú seas santo y le sirvas, mátalo. Es esa persona que se entregó al pecado y va a terminar contaminando al pueblo. Y fíjate, ¿para qué? Para que Israel oiga y tema y no siga pasando esto. ¡Wow! Y saben, piensen en esto por un segundo. Hay países donde al ladrón cada que roba le quitan un dedo. Yo no estoy diciendo que hagamos eso, no estoy de acuerdo, pero no lo pierdan. No hay muchos ladrones en esos países, ¿lo sabían? Después de 2 dedos, yo digo, bueno, si vuelvo a robar, ¿cómo será con solo 2 dedos? No, me van a quitar 3, y luego 5, y luego 10. Yo mejor no vuelvo a robar. ¿Entienden el principio? Y les decía, lo hemos vivido como iglesia, aquí y allá, a lo largo de la historia. Ha habido momentos en donde ciertos pecados como que tienden a apoderarse y a contaminar un poco de levadura, leuda toda la masa, y lo tratamos bíblicamente y no es bonito y nos duele, pero lo hacemos creyéndole a Dios. Y no solo esa persona es restaurada, y qué historias las que tenemos, sino que la iglesia ahora lo piensa, los jóvenes ahora lo piensan. Si fallo, si embarazo a mi novia, o si hago esto, o si hago aquello, esto es lo que va a pasar, esto es lo que voy a perder, esto es lo que me van a hacer, y yo mejor no lo hago. Dios nos ama y nos quiere en santidad para podernos usar con poder, y no quiere que andemos en pecado. Así que tratemos el pecado público para la restauración del creyente y para la santidad de la iglesia, pero también a nivel personal. Colosenses capítulo 3. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Vamos a leer del 5 al 11. Dice el apóstol: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni encita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¡Wow! Ahora, muchísimo ahí. Pero fíjate, por entender que ese alguno está afectando a todos, y porque Dios es santo y nos pide ser santos, este pasaje se vuelve clave ya no para el cuerpo, sino para cada uno en particular, que afectará al cuerpo y la gran comisión. No lo pierdan. Pero fíjate qué importante es clavarnos en la cruz. Cuando hablamos de despojarnos, de hacer morir aquello que es terrenal en nosotros, todas esas obras de la carne y sus deseos perversos, estamos hablando de cada día, de verdad, entregarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Estamos hablando de declararle que no queremos hacerlo nosotros, que queremos confiar en Él, que Él lo haga, que aquí estamos para que Él destruya en la cruz ese cuerpo de pecado. Luego renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, para saber lo que Dios quiere, lo que Dios pide, lo que es su voluntad buena, perfecta y agradable. Para así, fíjate, muerto a la carne y lleno de la palabra de Dios, poder obrar en Cristo
Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo de Cristo, nada de mí. Poder cumplir con la voluntad de Dios. Nosotros siendo parte, obviamente, pero también a la misma vez como espectadores, viendo a Jesucristo hacerlo todo por nosotros y en nosotros. Qué pasaje tan precioso y qué desafío recibimos. Cada uno decide. Me voy a examinar, voy a juzgar el pecado por lo que es, conforme a las Escrituras, me voy a arrepentir, voy a decidir seguir y servir a Dios. Moriré entonces cada mañana a mi carne para meterme en este libro y encontrarme con el Dios vivo y escuchar su voz, para en su gracia y por su poder cumplir su voluntad, siendo Cristo en mí y ya no yo. Cada uno lo decide, iglesia. Ahora, para terminar hoy, no solo por eso tratamos con el pecado, por lo que ya somos en Cristo, esa nueva masa, sino que por eso andamos en santidad. Por eso andamos en santidad, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y ya lo entendemos bien y ya hace sentido al escucharlo, ¿verdad? Y esto porque ya somos santos. Primera de Corintios, capítulo 6, un capítulo adelante donde estamos en este instante. Y fíjate lo que dice del 9 al 11. Qué pasaje tan tremendo para nosotros esta mañana. 6:9, Primera de Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Wow. Ahora, ya habéis sido. Sois masa nueva, pero es hora de demostrar acá lo que ya somos por Él, en Él, allá y por siempre, por los siglos de los siglos. Fíjate, Jesús con su muerte y resurrección nos lavó de nuestros pecados. Qué tremendo entender eso, esa sangre preciosa, la sangre del unigénito Hijo de Dios, derramada en Calvario para la remisión de nuestros pecados, para lavarnos de toda nuestra maldad. Qué tremendo, ¿no? Lavados con sangre para ser blancos como la nieve. Es uno de esos misterios gloriosos que la Biblia nos presenta. Lavados por la sangre para ser blancos como la nieve. Nos apartó para Dios, santificados, ya lo somos, ya les expliqué. Yo decido entregarme al servicio de Dios, pero Jesús ya me hizo santo, ¿cierto? Y aquí a eso se refiere, ya lo soy. Y para que entiendan de qué se trata, la ilustración linda que hemos usado antes es la de entrar a ese almacén de muebles, buscar un mueble para mi computador, ver el que es perfecto en la distancia, correr hacia él y encontrar un letrero rojo, vendido. Ya pertenece a alguien. Y en el mundo, cuando el mundo, los ángeles, Satanás me miran y quieren agarrarme, yo tengo un letrero en rojo con la sangre de Cristo. Santo, apartado de Dios, comprado a precio de sangre, vendido. Y qué tremendo, nos dio un perdón total y absoluto. ¿Lo entienden? Sin pecado, justificado. Esa palabra significa hecho justo. Como si nunca hubiese roto la ley divina yo. Tantas veces que lo he hecho. Y en Cristo no tengo pecado. Fui hecho justo. Todos mis pecados fueron perdonados, redimidos. Fui hecho justo. Tú también, en Jesucristo. Y fíjate, esto en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios. Porque no hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos fuera del nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre.
y por el Espíritu que levantó de los muertos al Hijo de Dios, el Espíritu que andaba sobre el mundo y lo creó, el Espíritu que inspiró la palabra de Dios, ese Espíritu que mora en nosotros hoy, por Él ya fuimos lavados, santificados, justificados. ¡Wow! Ahora podemos andar en santidad. Y eso es lo que ya somos allá, ¿cierto? Lo entendemos. Pero ahora, ojo, aquí hay algo que hay que entender. Valga la redundancia de esta palabra, la usé hace un segundo, pero tenemos que entender esto, que ver lo que Pablo está haciendo. Porque cuando tú dices somos masa sin levadura, ya lo somos. Ahí hay algo, los que conocen la Biblia, que dicen, no, a ver, un momentico, ¿qué está pasando? Y de alguna manera ya lo entendemos. Sí, acá lo que ya somos allá. Pero no pierdan porque aquí hay algo muy lindo. Ahora, acá, ¿cuál es nuestra realidad? Acá, bueno, Levítico. Vamos a Levítico. En el capítulo 23, allí está una de esas grandes fiestas, la que se llama de Pentecostés, y les recuerdo, en Hechos 2, fue el día en que nació la iglesia del Señor, en Pentecostés. La iglesia era un misterio. Esta fiesta era un misterio, los judíos la celebraban sin entenderla. Hoy la entendemos. Podemos mirar atrás y entender por la Biblia misma, definido por las Escrituras, de qué se trata. Pero fíjense algo muy interesante. Entonces tenemos la Pascua y una fiesta con panes sin levadura. Y en varios pasajes no se hallará levadura en ningún lugar del territorio. Y entonces luego de la resurrección pasan 50 días. Y algo ocurre, ¿cierto? Listos. Vamos al versículo 15 del capítulo 23. Ahí están las fiestas de Israel. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 por 7, 49, ¿cierto? Hasta el día 50 del séptimo día del reposo. 50. Pentecostés, ¿cierto? Contaréis 50 días, Pentecostés. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Qué interesante, una nueva criatura. Nueva criatura, eso no existía antes. Judíos, gentiles, ¿cierto? Pero ahora tenemos la iglesia de Dios. Dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová, y sabemos que somos sus primicias. Pero ¿notaron? 2 panes con levadura. ¿Qué? Pero si era sin levadura. Jesús es sin levadura. Él es el Cordero sin mancha, el Santo, el Hijo de Dios, dando su vida por los injustos. Y entonces nace la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Judíos y gentiles. 2 panes, ¿cierto? Ahora en Cristo, con levadura. Con levadura. ¡Oh, wow! Es decir, que siempre con pecado. Aquí está mi carne. Por eso Pablo dice en Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, descanso y respiro porque no tengo que convencerlos de esto. ¿Quién se atreve a decir que es sin pecado, aún después de Cristo? Nadie. Nos conocemos. Y como Pablo podemos decir: sí, yo leo la Biblia y con lágrimas digo, hoy sí quiero hacer lo correcto. Y salgo y hago lo incorrecto. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de pecado? ¿Cierto? El mal está en mí. ¿Cierto? Jesucristo y mi espíritu son uno, mi alma transformándose constantemente en la palabra de Dios a la imagen de Cristo, pero mi cuerpo podrido. Y hasta que el punto que Pablo está haciendo, lo digo así más bien para claridad de todos, el punto que Pablo está haciendo es que esta será nuestra historia hasta que vayamos a casa. El pecado será parte de nuestra vida. Pero ¿saben qué está diciendo Pablo? Porque Cristo murió y resucitó, porque Él es el Cordero de Dios que murió por nosotros, nuestra Pascua, nosotros podemos vivir en victoria. El pecado que está en nosotros no debe reinar sobre nosotros, es lo que está diciendo el pasaje. Romanos 6, vamos a confirmarlo. Romanos capítulo 6, Corintios, a la izquierda Romanos, para los más nuevecitos. Romanos 6, del 12 al 14, vean lo que dice la Biblia. 12.
No reine pues. Ahora, tal vez debo recordarles, ¿cierto? Que fue en el 6 que leímos en el 9, sabiendo que, en el 6, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿recuerdan? Y entonces dice, no reine, 12, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y qué pasaje tan importante para ya cerrar hoy, ¿verdad? Hay que morir a la carne. Es lo que este pasaje nos enseña. El pecado no debe reinar. Está ahí, será una realidad hasta que Cristo nos llame a su presencia. Pero tenemos poder sobre él por lo que Cristo hizo en esa cruz. Y podemos decidir cada día morir a la carne y decirle a Dios, Dios, estos miembros que antes servían para pecar, estos pies que me llevaban a pecar, estas manos que pecaban constantemente, hoy las presento a ti para que tú las vivifiques y sean instrumentos de justicia. Esta persona que servía al pecado ahora se entrega a la muerte, a la cruz, mi carne, para que Jesús viva en mí, para que tú me des el poder de vencer el pecado y yo sea un instrumento en tus manos. Y fíjense, ya no por la ley, ya no por lo que nosotros podamos hacer, sino por la gracia de Dios, el poder de Dios. Pero hay que morir para ser vivificado, hay que renunciar a nuestras capacidades para que Dios nos derrame su gracia y nos dé su poder y nos dé la victoria y nos pueda usar. ¿Saben? Dios siempre ha usado a los incapaces. Y de los que son capaces, ha usado a aquellos que rehúsan confiar en su capacidad. Y solo Dios se lleva la gloria. Bueno, confiando en Dios, la próxima semana estaremos estudiando que somos redimidos del Cordero. Es lo que somos en Cristo. Y qué pasaje el que se viene, que aún lo estén considerando esta semana. Pero vamos a concluir hoy. Iglesia, porque en Cristo Jesús ya somos nueva masa, sin levadura. Es la realidad, es lo que somos, por lo que Él hizo. Tratemos con el pecado en forma bíblica. Es el primer desafío claro de hoy. No juguemos con el pecado, no lo coloreemos, no le demos nombrecitos como a una mascota. Tratémoslo por lo que es, pecado. Y esto como individuos. Como individuos. Tú y Dios, yo y Dios, tratando ese pecado. Como familias, cuántas veces, ¿verdad? Las familias cubriendo el pecado los unos de los otros, yéndose aún a veces contra la iglesia para proteger. ¿Recuerdan ese pasaje tan fuerte en Deuteronomio? No importa quién sea, si te va a alejar de Dios, trátalo con la Biblia. Hoy la espada es otra, siéntalo. Y si lo amas, dile la verdad y que Dios pueda tratar con esa persona. Y como iglesia, como Edgar bien nos enseñaba, con ese mismo sentir, con esa misma regla, cuando hay que tratar el pecado apoyando a la iglesia y no al pecador. Esto no es un juego, es bien importante que por la gracia de Dios hoy cada uno decida limpiarse del pecado para seguir y servir a Dios en su causa. ¡Qué promesa tan hermosa! Te limpias y llegarás a ser ese instrumento útil y poderoso en las manos de Dios. Cosas que ni te imaginas hará Dios contigo. Y entre más incapaz te creas, más grandemente te podrá usar el Señor. Cuando tú decides seguir y servir a Dios en su causa, Él te dará el crecimiento y Él te usará con poder. Es de Él, por Él, para Él. No nos engañemos, Dios es santo y jamás usará un instrumento impuro, jamás lo usará, así de sencillo.
no me enredo más. Vasos sucios no nos gustan en un restaurante. ¿Quién es Dios para usar un vaso sucio cuando tú y yo andamos en pecado? No te engañes. Y amigo, amiga, tú que hoy nos acompañas, ¿estás apostando tu eternidad a una religión? Y digo a una porque son miles, no sé cuántas hay hoy. Se dice que en California todos los días nace una nueva religión, vaya a saber cuántas hay hoy. Pero ¿estás apostando tu eternidad en esa religión? ¿Puedes tú contarme con honestidad cuándo fue el día que con toda conciencia plena, de corazón, reconociste tu vida de pecado delante de un Dios santo? ¿De verdad te dolió, te arrepentiste y le pediste perdón y clamaste a Jesucristo por la salvación? ¿Entendiste que Él, el Hijo de Dios, había muerto y resucitado por ti para lavarte de todo pecado, para apartarte para Dios y para hacerte justo y miembro de un reino eterno? Y le entregaste tu vida, tu corazón, y clamaste por su salvación, le abriste tu corazón. ¿Cuándo fue eso? Yo te puedo decir, yo lo hice en marzo del 89. ¿Y tú? ¿Cuándo lo hiciste? Jesús no es una religión más. No me hables de tu religión. Él es el Mesías prometido, Él es el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios y Salvador único del mundo, el Creador, el Sustentador y el Salvador de la humanidad. Él es el que dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Vendrás hoy a Jesús, vendrás hoy a Jesús. En unos momentos, si Dios está tocando tu corazón, si entiendes tu pecado y anhelas entregarle tu vida a Cristo, lo puedes hacer. Es así de sencillo. Dios es muy inteligente y ve tu corazón y entiende tus palabras. Pero si quieres tener mayor certeza en lo que tienes que hacer, Rodrigo Garrido en unos segundos, el líder de transición en nuestra iglesia, los jovencitos más pequeños, ¿verdad? Él estará presentando de la Biblia cómo entregar tu vida al Señor Jesucristo, cómo clamar por esa salvación. Ahora, que te quedes y lo veas, ¿verdad? Regálale 10 minutos a Dios que marcan una diferencia eterna. Ahora, niños, hasta que nos podamos ver, gracias a Dios por el ministerio de niños, por ese trabajo arduo con pasión y amor que ellos hacen para alistar cada clase. Y hoy tienen su clase. Que la disfruten, papitos, que los lleven al link. Ahora, iglesia, vamos a orar. Padre bueno, Señor Dios, gracias por amarnos tanto y eso que hasta ahora hemos comenzado esta porción, pero ya entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. Y Padre, hoy que de verdad por tu gracia, la iglesia decida tratar el pecado por lo que es, decida limpiarse y decida seguir y servirte para ser instrumentos poderosos en tus manos en estos últimos días antes de la venida de Cristo. Y Señor, si alguien hoy tú has hablado al corazón, le has cargado de pecado y le has mostrado tu amor en Calvario, oh Dios, dale la gracia de permanecer, de entender, de creer, de salvarse. Y Padre, pues que estés en control de la clase de los niños, del resto de la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia amada, nos estamos viendo. Bueno, y después de este hermoso mensaje de la palabra de Dios, quiero invitarte a que si tienes el deseo de ponerte a paz con Dios, de recibir a Cristo en tu corazón, me acompañes leyendo los siguientes versículos. Es una gran verdad que vamos a estar estudiando de la palabra de Dios. Y el primero de ellos está en Romanos capítulo 3, el verso 10. Dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Este versículo nos habla de que el día que nosotros muramos, que partamos de esta tierra a la presencia de Dios para rendir cuentas delante de Él, no nos vamos a poder presentar como personas justas, como personas que estemos limpias de pecado delante de ese Dios justo, de ese Dios santo. Y bueno, esto tiene una consecuencia que estaremos mirando en el siguiente versículo. Y los invito a que me acompañen a Romanos 3:23, unos versículos adelante. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje nos dice dos cosas muy importantes. La primera, por cuanto todos pecaron. Y bueno, yo no tengo que convencerte de tu pecado. Todos en algún momento le hemos fallado a Dios, hemos cometido algún pecado, le hemos ofendido de alguna manera. Y eso nos pone a todos en la misma condición. Y la segunda parte dice:
y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que ese pecado nos aparta, nos separa, nos destituye de la presencia de Dios. Entonces el pecado tuvo una consecuencia muy fuerte en nuestra vida. Y por eso estamos en este momento hablando de la solución que Dios nos ofrece. Porque, ¿sabes? Las religiones dicen, haz esto, haz lo otro. Las filosofías también te dicen, reflexiona, medita, sigue este camino. Pero bueno, Dios nos dice algo diferente. Dios nos dice que no hay nada que podamos hacer para poder restituir nuestra situación delante de Él. Así que Dios tomó el asunto en sus manos y nos ofrece una solución. Entonces quiero que vayamos adelantico a Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Por favor, acompáñame ahí, leyendo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, este pasaje nos habla de otra consecuencia del pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado, además de separarnos de la gloria de Dios, de inhabilitarnos ante su presencia, pues además nos mata. Y es una consecuencia terrible, eterna. Nos mata no solo físicamente, sino espiritualmente. Así que, bueno, hasta ahí malas noticias, pero aquí vienen las buenas noticias. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto quiere decir que Dios tomó en control en sus manos y nos dio la solución. Y esta solución es por amor. Dice más la dádiva. Dádiva es un regalo. Dios nos da el regalo y quiere que tú hoy obtengas ese regalo de la vida eterna, pero es en Cristo Jesús. No es una religión, no es una filosofía, es una persona. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien te puede dar la vida eterna. Bueno, y los invito también a que me acompañen a Romanos 5:8. Romanos 5:8, y nos habla precisamente de ese amor de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí confirmamos ese amor tan grande que Dios tiene por la humanidad, por ti y por mí, y como en un acto de amor precisamente Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz, derramara su sangre, pensando en tu salvación y en mi salvación, porque Dios quiere que vivamos eternamente con Él. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vayamos a Él. Así que, bueno, si tú hoy entiendes esta verdad de la palabra de Dios, y hoy entiendes que Dios te quiere salvar, entiendes el amor de Dios y quieres tomar esa decisión, yo te voy a indicar cómo hacerlo, y Dios nos lo deja muy claramente también en su palabra. Vayamos a Romanos 10 y los versículos 9 y 10, donde Dios nos da esa guía de cómo podemos abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo y recibirle como Señor y Salvador personal. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, dos cosas que nos dice aquí Dios. La primera es confesar, la segunda es creer. Cuando tú de corazón confiesas que Jesucristo es el Señor, que es Dios, y le abres la puerta de tu corazón y lo invitas a que Él sea tu Señor y Salvador, Dios promete que te salva. Y mira, lo podemos confirmar allá adelantico en el versículo 13, porque dice ahí, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y bueno, esta es la invitación a que a través de una oración invoquemos a Jesús, que tú lo invites a tu corazón, pero sabes, no son las palabras, no es repetir solamente, sino es una actitud de corazón realmente tú hablándole a Dios. Entonces yo te voy a guiar en esa oración y bueno, la idea es que tú ahí desde tu casa repitas y le digas a Dios, pero recuérdate, es entre tú y Dios. Entonces vamos a orar. Dios, gracias porque hoy entiendo que soy pecador y que ese pecado me separa de ti y no quiero esto más para mi vida. Entiendo que sin ti estoy condenado eternamente. Pero hoy también entiendo que por amor tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a hacerse hombre y a morir en una cruz, derramar esa sangre por amor a mí.
Y también entiendo que en la resurrección Jesucristo venció la muerte y el pecado. Y yo hoy quiero confesar a Cristo como mi Señor y Salvador. Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, sálvame, límpiame de todo pecado y hazme una nueva criatura. Dios, te agradezco por tanto amor y misericordia en mi vida. Y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios. Te oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tú hiciste esta oración de corazón, ya la palabra de Dios te garantiza que tú eres salvo. Y qué bonito. Ahora también, además de ser salvo, eres hijo de Dios. Mira un último pasaje. Está en el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 12. Mira lo que dice, Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, esto es lo que acabamos de hacer. Tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Bueno, ahora eres hijo de Dios, hijo de Dios. Y bueno, que disfrutes esa nueva vida en Cristo Jesús. Pero también te quiero decir que puedes hablar con la persona que te invitó, que te pasó el link del video, y él te puede guiar en los siguientes pasos a dar. Puedes empezar hablando con él te guiará cómo crecer en esta nueva vida en Cristo Jesús. Pero además también tenemos el recurso de nuestra página web www.ilbd.org. ILBD, Iglesia la Biblia dice, .org. Y allí también podrás encontrar un link y los datos que llenas ahí. Nos contactaremos contigo y podrás también empezar a crecer como hijo de Dios. Esto es todo, un abrazo, que estés muy bien, hasta luego.